This call is now being recorded. Ok, buenas noches, profesor Cancho. Soy Díaz Zapata Israel del equipo 4. Mi grupo y yo vamos a exponer la planificación de pruebas de software. Ok, la planificación de pruebas de software es el primer proceso que comprende la fase de pruebas de software y su evaluación. Y este proceso toma como entrada los requerimientos del negocio, criterios de aceptación del usuario y la especificación de requerimientos. El propósito principal de este proceso es definir la estrategia con la que serán abordadas las pruebas. Teniendo claro los objetivos y el alcance de las pruebas, así como el ámbito de acción de las mismas, los profesionales involucrados en el proceso participarán en la elaboración de un plan de pruebas completo que contemple todos o la mayoría de los aspectos más relevantes y comunes del software. Y este propósito se basa en estas cuatro actividades, que es definir estrategias, asignar responsabilidades, definir el tiempo y esfuerzo de cada prueba, especificar y construir los casos de prueba para el sistema. En las actividades que se cubren en este proceso de pruebas, vienen a ser tres. La primera es definir las políticas y estrategias de prueba, donde con estas políticas el establecimiento, bueno, al establecer estas políticas se fomentará y se fortalecerá los procedimientos, técnicas y herramientas que deberán ser abordados durante la fase de software y evaluación. Aquí se comprenden definir niveles de prueba, que es si las pruebas van a ser a base de componentes, a base de sistemas o una prueba de integración. La frecuencia de ejecución es con qué tan seguidos se van a realizar las pruebas. En las técnicas y el tipo de pruebas tiene que ver si las pruebas van a ser automatizadas, funcionales o de carga. Los criterios de éxito y finalización de prueba es cómo se va a saber de que una prueba se ha realizado correctamente. Las características de ambiente de prueba tienen que ver con los recursos necesarios para ejecutar las pruebas, los mecanismos para el reporte de incidencias, cómo se va a comunicar algunos errores a los cargos mayores, y la cantidad de personas que ejecutan las pruebas, después, bueno, el equipo cómo va a estar integrado. Las otras dos últimas actividades es estimar esfuerzos y asignar responsabilidades, donde aquí, cuando ya se define la estrategia de pruebas y se conoce el alcance, se procede a identificar las actividades que se van a ejecutar durante todo el proceso de pruebas. Y al crear la especificación de diseño de pruebas, se crea la matriz de trazabilidad, donde aquí es una lista de todos los requerimientos de negocio y criterios de aceptación de usuario asociado con los escenarios de pruebas a fin de obtener un sistema que sea confiable, seguro y aceptable. Y el otro punto, que es describir los escenarios de prueba, los especialistas de prueba describen los pasos a ejecutar para cada caso de prueba. Mi compañera va a continuar. Ya, ahora toca lo que es asignación y nivelación de recursos. En la planificación se debe tener controlado muchos aspectos y uno de estos son la asignación de recursos. Entonces, la asignación de recursos viene a ser el proceso de abordar las pruebas empleando los recursos que se tiene a disposición de la forma más eficaz posible. Ya, entonces, por tanto, antes de ejecutar las pruebas se tiene que establecer prioridades, como lo es tener en cuenta los recursos con los que se cuenta, y al asignar recursos se realiza de manera que esto se pueda hacer uso de forma óptima. Los recursos se asignan de acuerdo a la estrategia que se está usando y al nivel en donde están. Siguiente, por favor. Ya, bueno, estos son tres puntos resaltantes a la hora de asignar recursos. Primero, se necesita tener una estrategia sólida frente al manejo de los recursos, sobre todo los que son humanos, ya que estos son escasos muchas veces en las pruebas. En caso donde se tenga un equipo de prueba o se tenga solo uno,
pero con poco personal o dedicados a otras actividades diferentes al de las pruebas, se deberá acudir a la contratación de personal adicional, lo cual retrasaría todo el proceso debido a la curva de aprendizaje. Por otro lado, se puede conformar un equipo de pruebas desde el inicio del proyecto. Como segundo punto, podría decir que los recursos dependen de ciertos factores de acuerdo a cómo se realizarán las pruebas, como en qué nivel de pruebas se encuentran o cómo se aplican. Como tercer punto es que para obtener una visión clara de la asignación, los gestores de proyecto a menudo usan informes de asignación de recursos. Estos pueden ofrecer desde una visión general a un resumen detallado de la disponibilidad. Esto ayuda a evitar las demoras de la planificación y las salidas de presupuesto. Siguiente diapositiva. Ya, ahora está la nivelación de recursos. Esta nivelación podemos definirla como la planificación de un proyecto. La anterior diapositiva. La nivelación la podemos definir como la planificación de un proyecto de forma compatible con los recursos disponibles. Como bien dice acá, es una técnica que pretende descubrir los recursos poco usados o usados ineficazmente, ¿no? Y utilizarlos en su beneficio. Bueno, no solo en las pruebas, sino en general a nivel de proyecto siempre se encontrará con que se dispone de recursos. Sin embargo, estos recursos son limitados y también lo es su disponibilidad. Por ese motivo es habitual que al realizar la planificación de pruebas, el equipo se ve obligado a hacer una redistribución de recursos. Siguiente, ahora sí. Ahora, ¿cómo saber si es necesaria una nivelación de recursos? Bueno, se podría decir que la nivelación de recursos es una labor inevitable, ¿no? En este proceso de planificación. Entonces, es habitual encontrarse con recursos sobreasignados. Y bueno, cualquier herramienta que permita planificar las actividades dispone de la funcionalidad de asignación de tareas a recursos. Entonces, ahí se puede identificar qué recursos y en qué momento tienen una carga de trabajo inadecuada. Ya, siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos las implicaciones de la nivelación de recursos, ¿no? Ante una situación de saturación de un recurso, se puede optar por una de estas dos alternativas. Una es alargar el plazo de las tareas sobreasignadas, de manera que si, por ejemplo, un recurso debe dedicar un mismo día 8 horas a una tarea y otras 8 horas a otra tarea, alargando el plazo de ejecución de ambas, solo se tendrá que destinar 4 horas de su jornada a cada una. Otra opción podría ser el desplazar una de esas tareas. Así un día se centrará en una tarea y al día siguiente en la segunda tarea. Ya, siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Ahora está la importancia. Podríamos decir que además de todo lo mencionado anteriormente, la elaboración del presupuesto será más sencilla a la vez que realista. De nuevo, se evitaría tener que efectuar ajustes. Como segundo punto de importancia, podríamos decir que cuando se tienen los recursos del proyecto nivelados adecuadamente, se evita tener que realizar ajustes cuando llega un momento de sobrecarga. Gracias a ello, la planificación será fiable. Y otro ámbito relevante que demuestra la importancia de la nivelación de recursos es la homogeneización de la carga de trabajo, ya que si los miembros del equipo se enfrentan a desigualdades en el esfuerzo y la dedicación, surgirían problemas. Y bueno, ahora va a continuar mi compañero con los siguientes puntos. Sí, bueno, me presento, mi nombre es Marco Fura y voy a continuar con el tema que corresponde a reportes del estado de progreso de las pruebas de software. Comenzaré primero aclarando que nos hemos basado en este caso
en la guía de estándares IEEE 829, en donde hemos obtenido ya los tipos de documento correspondientes a los reportes, ¿no? Porque existen 3 tipos de documentos según esta guía de estándares. Tenemos los Level Interim Test Status Report, los Level Test Report y los Master Test Report. En la característica que los une a los 3 o que comparten esa similitud sería en que los 3 proporcionan un resumen, un juicio, una recomendación, una evaluación con la información que se tenga de las pruebas de software, ¿no? Y bueno, también tiene algo que los diferenciaría. En el caso del Level Interim Test, sería una prueba, como su nombre indica, provisional, o sea, un documento previo al Level Test Report, que sería ya una presentación de un reporte de un nivel en específico. Y eso también lo diferencia a su vez del Master Test Report, que ya sería un documento que aborde no solo un nivel en específico, sino ya un conjunto de niveles de pruebas de software. Ahora comenzaré con la presentación de un ejemplo de un reporte que se ha elaborado en base a estos estándares, que está compuesto por 3 secciones. Tenemos la introducción, los detalles y el aspecto general. Dentro de la introducción tenemos 3 apartados. El primero es el identificador del documento, que está conformado por la fecha de emisión, la organización, el estado de las pruebas. También se puede asignar los autores de las pruebas y las firmas, ¿no?, que estén involucradas. En el caso del alcance, pues es una definición clásica de un alcance que se suele dar en cualquier planificación de proyecto. Obviamente tomando en cuenta si estamos hablando de una prueba de software especificada en un nivel o que aborde bastantes niveles. En el caso de las referencias, la documentación nos recomienda que se realice dividiéndola en 2 partes, ¿no? Una que sea la bibliografía externa, o sea, el documento de apoyo externo fuera del proyecto, y el otro que sea los documentos que se utilicen dentro del proyecto. Siguiente. En el caso de los detalles, ya entraríamos al resumen del estado de prueba, que involucraría ya este juicio que hemos dicho, las evaluaciones que se tienen, los resultados que se encontraron, si se puede de una manera más concisa, ¿no? También tenemos los cambios de planes, en donde se van a enumerar todo cambio que haya resultado, ¿no?, que se tenga en mente. Por ejemplo, si se ha encontrado un resultado que amerite un cambio en el cronograma, pues se colocará en este apartado. Y también tenemos dentro de esta sección las métricas del estado de prueba, en donde vamos a anexar los resultados ya de forma cuantitativa, o sea, de manera técnica, visual, para que el cliente pueda darse cuenta de lo que se ha hecho, ¿no? Y en la parte de general, pues todo cambio que se haya hecho, también los procedimientos que se hayan seguido van a ser documentados en esa sección. Siguiente. Aquí estamos presentando unos ejemplos de estas métricas, ¿no?, que se pueden utilizar. Tenemos en la primera imagen un pie chart, que sería un reporte del estado de la prueba actual. Y abajo tenemos ya una hoja de checks que también se suele usar, en donde encontramos columnas como el esfuerzo de la prueba, lo que se ha planeado, lo que se alcanzó, la calidad, y por último también, si se desea, asignar los comentarios correspondientes a las diferentes áreas. Ahora, a continuación, mi compañero va a continuar con la exposición. Monitoreo y control del progreso de las pruebas de software. Ya, el monitoreo del progreso de las pruebas de software brinda lo que es el feedback y la visibilidad sobre las actividades de pruebas. A su vez, la información de lo que se va a monitorear debe ser recopilada manual o automáticamente para luego ser usada para medir criterios de salida y también la cobertura. Las métricas también se pueden usar para evaluar el progreso en la comparación en el cronograma y los presupuestos planificados. Siguiente. Bueno, acá se puede apreciar en lo que es el proceso a seguir. Por ejemplo, el porcentaje de trabajo hecho en la preparación de los casos de prueba, y también luego sigue lo que es el número de pruebas ejecutadas y las no ejecutadas. Después sigue las pruebas de cobertura, creo.
sí, pruebas de cobertura de requisitos, de riesgos o código. Después sigue el porcentaje de trabajo hecho, preparado. Después sigue la que es información de defectos, densidad de defectos, defectos encontrados o reparados. Luego el porcentaje de trabajos hechos en la preparación del entorno. Y luego lo que es último, las fechas de los hitos de pruebas. Siguiente, por favor. Ya. Las pruebas de reporte hace referencia a resumir la información sobre el esfuerzo. Esto incluye lo que es lo que está sucediendo durante el periodo de pruebas y todas las métricas analizadas para las decisiones de apoyo que van a afectar en el futuro. Las pruebas de reporte. Siguiente. Las métricas que recompilan al final de un nivel, lo que se va a evaluar es la adecuación de los objetivos de la prueba para el nivel de prueba, la adecuación de los enfoques de prueba con respecto a sus objetivos y la efectividad de las pruebas con respecto a sus objetivos. Siguiente, por favor. El control del progreso de las pruebas de software. El control de pruebas describe también lo que es cualquier acción de guía o correctiva tomada como resultados de información y métricas recopiladas y reportadas. Ejemplos de estas son tomar decisiones basadas en la información del monitoreo de pruebas, vuelva a priorizar las pruebas cuando se reproduzca un riesgo identificado y cambia el programa de pruebas debido a la disponibilidad del entorno de prueba. Siguiente, por favor. Ahora ahí paso a mi compañero. Gestión de la configuración. Su propósito principal sería gestionar la complejidad e integración de todas las partes que componen un software o sistema, el cual va a ser probado, además de controlar las versiones o de los casos de prueba, para la correcta interpretación de los resultados de la ejecución de pruebas. Al final, el resultado será la verificación total del producto. Para poder garantizar que se implemente un proceso de gestión de la configuración de software que sea sólido, deben definirse 3 procedimientos, los cuales son, siguiente PPT. 1. Identificación de la configuración. Este procedimiento se trata de establecer estándares de documentación y un esquema de identificación de documentos. Esto ayuda a facilitar el control de cambios, actualizaciones y modificaciones. El siguiente procedimiento, control de configuración. Este procedimiento consiste en la evaluación y registro de todos los cambios que se hagan de la configuración del software. En el siguiente procedimiento, las auditorías de configuración sirven junto con las revisiones técnicas formales para garantizar que el cambio se ha implementado correctamente. Estos 3 procedimientos crean un flujo de información del proceso de generación de informes de estado de la configuración. Esto nos ayuda a responder preguntas como ¿qué pasó? ¿Quién lo hizo? ¿Cuándo pasó? ¿Qué más se vio afectado? Y generan un informe esto sería la generación de informes, el cual va a una base de datos. Eso sería todo. Gracias.